El magíster Carlos Tutibén Román es licenciado en Psicología Clínica, cuenta con un diplomado en Teoría Crítica y una maestría en Comunicación Digital. Se desempeña como profesor de Sociología de la Comunicación Postmasiva y Comunicación Digital Interactiva. La cuarta revolución industrial se levanta sobre dos revoluciones posmodernas, previa a la revolución digital, y el capitalismo postfordista, las cuales han implicado sendas transformaciones socioculturales que van desde los modos de producir y consumir, pasando por la sociabilidad a las subjetividades transhumanistas. Damos la bienvenida al magíster Carlos Tutibén Román. Buenas tardes, gracias por estar acá en la primera charla de la primera Jornada Internacional de Inteligencia Artificial aplicada a la medicina. El tema que me han pedido tratar es el de la cuarta revolución industrial y sus implicaciones socioculturales. Para ello vamos a empezar la presentación y comenzar con la exposición. Antes de exponer y esbozar lo que es la cuarta revolución industrial, quisiera plantearles tres claves interpretativas de donde yo voy a leer el fenómeno de la revolución industrial de cuarta generación. Primero, el marco teórico o académico de donde yo voy a hacer esta lectura son las humanidades digitales, la teoría de la ecología de medios y la filosofía contemporánea sobre las tecnologías. Desde ese marco de comprensión planteo dos principios interpretativos. Primero, el hombre en tanto especie ha evolucionado de modo antropotécnico. ¿Qué quiere decir eso? Que la evolución humana viene de la mano de la tecnología en tanto que las tecnologías nos van constituyendo como seres humanos. Desde el dominio del fuego hasta las estaciones espaciales, no solo es invento del hombre, sino que también estos inventos nos van constituyendo en nuestra humanidad y en nuestro carácter civilizatorio. Por eso antropotécnico. Y el segundo principio es que, y en contra del sentido común, las tecnologías no son neutras. Las tecnologías al principio son modeladas por los seres humanos, pero con el uso cotidiano, estas tecnologías nos modelan y nos modulan a tal punto que somos tan dependientes de ellas que sin ellas a veces toda nuestra estructura social podría colapsar e incluso nuestra subjetividad. De eso se trata, y esto es muy importante este punto de retener, porque de eso se trata de manera más exponencial cuando hablaremos de la cuarta revolución industrial. Bien, ¿por qué se llama revolución a la revolución industrial en general y en particular la cuarta? Toda revolución, y en especial las revoluciones industriales, transforman la matriz de producción de una sociedad y de una civilización. Es decir, involucran el trabajo y el consumo, y por lo tanto las relaciones sociales. Segundo, no hay revolución que esté por fuera de las instituciones y de las subjetividades que necesita para poder imponerse culturalmente. Las revoluciones cambian las estructuras, pero al mismo tiempo necesita de instituciones y de formas de pensar que las avalan, las confirman y las materializan. La cuarta revolución industrial, por ejemplo, consolidará al máximo la hegemonía técnica sobre cualquier otro recurso humano para transformar el mundo y la naturaleza, con las consecuencias que esperemos verla de un modo esquemático. Pasando revista desde un punto de vista histórico, para tener unas ideas de cómo se han venido dando estas revoluciones y los cambios que han ido produciendo, la primera revolución industrial, como se sabe, comienza entre finales del siglo XVIII y todo lo que va del siglo XIX, y fundamentalmente se basa en la invención y el uso de las máquinas de vapor, y comienza lo que se llama el mecanicismo, no solamente el mecanicismo desde el punto de vista de un paradigma científico, sino el mecanicismo industrial, es decir, la máquina como suplantadora de la mano de obra, de la tierra y de los hombres que trabajaban esa tierra, ¿no? Esa es la primera revolución industrial. La segunda, que está también vinculada ya al siglo XIX, se introduce con el descubrimiento de la electricidad y la ampliación de las redes eléctricas, se introduce la producción masiva
se descubre, o mejor dicho, se piensa y se implementan las cadenas de montaje en la producción industrial y comienza poco a poco a generarse una sociedad de masas, una cultura de masas, que es el complemento de esta revolución industrial 2.0. La tercera revolución industrial ya la tenemos bien avanzado el siglo XX, pasado los años 60, y tiene que ver ya con la expansión de los saberes computacionales e informáticos. La tercera revolución industrial, en la que todavía estamos de alguna manera, no solamente se va a basar en los carburantes y en la electricidad, sino sobre todo en la electrónica. Y en ese sentido, lo que va a explotar de manera exponencial en la tercera revolución industrial va a ser la telemática, las comunicaciones a distancia y, en términos comunicativos, todo lo que es la comunicación de redes. Pero la cuarta revolución industrial, que estamos en el umbral de ella y que está, pues, comienza más o menos ya desde la segunda década del siglo XXI a despuntar, ahí lo que vamos a ver es el auge de las cibertecnologías, no solamente implementadas para la producción y para el consumo, sino que ya tiene que ver con la vida social misma, con la subjetividad, tiene que ver con servicios que antes podríamos decir estaban alejados de una mera cuestión industrial, y por ejemplo en el caso de la medicina lo vamos a ver que está totalmente vinculada. La cuarta revolución industrial entonces tiene que ver con los sistemas cibernéticos que controlan sistemas físicos y sistemas virtuales, no solo de comunicación, sino entre máquinas. Es la era de la robótica, es la era de lo que se llama los cyborg, es la era de la Internet de las cosas, va a ser la era de las implantaciones biotecnológicas en el organismo y también, pues, de la inteligencia artificial y de una cultura algorítmica. Como dije en la introducción, no se pueden entender las implicaciones sociológicas, antropológicas, políticas, económicas, psicológicas de la revolución industrial si no tenemos presente dos antecedentes, dos revoluciones que la hacen posible. La cuarta revolución industrial es imposible si antes no hubiera pasado el cambio del capitalismo industrial fordista al capitalismo postfordista. ¿Qué quiere decir esto? El capitalismo postfordista es el capitalismo que ya no se basa en la producción de mercancías, sino que se basa en el consumo inmaterial de marcas y de signos de esas mercancías, que nos ha llevado, pues, a lo que se conoce en sociología del consumo como consumismo, o también a generar un sistema de comunicación basado en un consumo continuo y veloz y feroz, que de alguna manera mantiene la economía, pero también lo que se llama la hiperproductividad. El capitalismo postfordista es un capitalismo corporativo, financiero, especulativo, donde las empresas son corporaciones, donde las cosas se diseñan y se construyen de manera internacional y que su consumo es global, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista simbólico. Eso en relación al capitalismo postfordista. A ese capitalismo postfordista se le debe sumar lo que se llama la revolución digital, el giro digital, que es el auge de las comunicaciones producto de la digitalización de las mismas. Es decir, cuando la computación y la informática generaron una verdadera transformación de nuestras relaciones sociales, de las maneras de comunicarnos y de conectarnos. Sin la digitalización del mundo, era imposible que haya capitalismo postfordista. Desde ese punto de vista, podríamos decir que la cuarta revolución industrial tiene en la base de esa, digamos así, de su generación y de su expansión, estas dos revoluciones previas, ¿no? En detalle, para entrar en ciertas precisiones. El postfordismo, como lo dijimos, se basa en una producción globalizada basada en el trabajo inmaterial. ¿Qué quiere decir trabajo inmaterial? Quiere decir que no solamente el capitalismo se alimenta, digamos, de la mano de obra y del cuerpo, sino que sobre todo se alimenta de las mentes, se alimenta de los conocimientos, de la información, de la data que la gente da todos los días y a cada instante. Se dice, desde un punto de vista crítico, que la sociedad postfordista es una sociedad que trabaja 24/7, todas las horas. Ya no hay la diferencia entre lo público y lo privado. Se dice que la oficina ha entrado a la casa, que lo privado se ha vuelto público. Es la época, y es de los últimos 30 años, donde el trabajo inmaterial sostiene a este capitalismo. Y por inmaterial quiere decir la producción de signos, la producción de conocimiento, de información, de innovaciones, es lo que se valora en este capitalismo, y no tanto
no tanto, aunque sigue habiendo, por supuesto, producción en relación a la tierra y a las máquinas, pero lo que mueve la maquinaria es lo intangible de este trabajo inmaterial. Como decíamos, esto ha llevado pues, a una realidad sociológica muy intensa y muy preocupante desde el punto de vista, por ejemplo, de la ecología, que es un consumismo de valores intangibles, donde se consumen marcas, estilos de vida y experiencia, donde todo hay una programación obsolescente de las mercancías, es decir, se diseñan para que se acaben rápido, o si duran todavía, la moda los destituye, y por eso pues, podemos en un año comprar hasta 4 celulares, lo que redunda en una contaminación ambiental, por ejemplo. El posfordismo en ese sentido es lo que se suele llamar un sistema de producción no solamente de bienes, mercancías o servicios, sino también de subjetividades, de formas de pensar, de estilos de vida. Por eso también se le llama producción de valores intangibles. Y el mercado, en el capitalismo postfordista, invade todos los campos de lo social. Las lógicas del mercado están también en la sociedad civil, está también en el Estado. Todo se instrumenta en términos de marketing y publicidad. Todo entra a participar de la dinámica y de la tensión entre valor de uso y valor de cambio. Todo comienza a ser incluido en una lógica de producción continua. A eso se llama también postfordismo. El mercado es el articulador de la vida social. En el giro digital tenemos lo que se llama, pues ya es muy conocido este término, la sociedad de la información y del conocimiento. Ojo que la información no es el conocimiento es, por supuesto, el procesamiento de la información, la subjetivación de la información, la reflexión y la crítica de esa información y el avance en el conocimiento que antes se había acumulado. La sociedad posmoderna, posfordista y del giro digital ha condensado el conocimiento en los sistemas expertos, en las universidades que investigan, en los laboratorios, pero la información está en las redes. O sea, pero lo que hay que tomar en cuenta es que no hay que confundir la información que está en las redes, que está en los servidores, con el conocimiento. Para que haya conocimiento tiene que haber de alguna manera una apropiación de esa información y al mismo tiempo una crítica de esa información para que se convierta en conocimiento, ¿no? Y por último, el giro digital también es lo que se llama la teoría posmoderna de las hipermediaciones, es decir, la comunicación siempre está mediada por nuestras redes telemáticas, por las redes sociales, y esa lógica también se va imponiendo en nuestras mentalidades. Por ejemplo, nosotros estamos ya acostumbrados a lo instantáneo, a lo simultáneo, a la reticularidad de la información, ya no tenemos paciencia para leer textos muy largos. Esto ha redundado pues, en una crisis, por ejemplo, de todas las capacidades y las habilidades que el humanismo gestó durante 200 años, ¿no? La gente tiene menos memoria, tiene menos capacidad de comprensión de textos complejos, estamos muy condicionados por la velocidad de las imágenes y de la información, y eso pues también hay que tomar en cuenta cuando hablamos de la cuarta revolución industrial. Y bueno, ¿y la cuarta revolución industrial en qué marco sociológico se ubica? En lo que se llama la transmodernidad. La transmodernidad, como su nombre lo indica, es una modernidad que vive intensamente la tecnología y que tiene entre sus proyectos civilizatorios trascender los valores modernos y el pesimismo posmoderno. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, lo transmoderno se caracteriza, por un lado, en tener conciencia de los colapsos a los que la hiperproducción ha llevado a la humanidad, colapso ecológico, el colapso político, el colapso de violencias cotidianas. Entonces la transmodernidad exige repensar esos problemas de raíz, tal vez inventando nuevos conceptos. Pero paralelamente se dice que la transmodernidad es la época de la consumación de la era de la técnica, es decir, todo se piensa en términos técnicos y tecnológicos y todo se espera que se resuelva en términos tecnológicos, lo cual no muchos autores y filósofos sobre todo de la tecnología no están de acuerdo porque la tecnología y la técnica impone una racionalidad que no es completamente humana, o mejor dicho, no agota lo humano como racionalidad. Entonces ahí tenemos una tensión muy importante. Como industria y como revolución, la transmodernidad va a ser la época donde las redes estarán siendo conectadas en una velocidad exponencial, lo que se llama la 5G. Va a existir una comunicación entre cosas, y no solo entre personas o personas y cosas, sino entre personas, cosas y cosas.
lo que nos va a llevar a preguntarnos por la instalación e implementación de sistemas automáticos de información, como ya sucede, por ejemplo, en China y en otros países o ciudades como la de Londres, donde hay sistemas automáticos de captación de información por medio de cámaras, por medio de sensores, por medio de sistemas automáticos que incluso están en nuestros celulares. Esto lo vamos a ver más adelante y al final, porque esto es preocupante, ya que por un lado nos habilita muchas funciones, pero por otro lado también está coartando ciertas libertades y ciertas capacidades políticas de las personas. La revolución industrial ya va a ser la implementación directa y extendida de la inteligencia artificial, de la computación cuántica y de la Internet de las cosas. Y esto es interesante de observar porque hasta la tercera revolución industrial se sostenía que el programador tenía un cierto control sobre lo programado. Pero en el momento en que las máquinas conversen entre ellas, se programen entre ellas, aprendan entre ellas y los seres humanos solamente somos nodos en una red, ahí el programador va a quedar un poco desplazado por estas transmediatizaciones. Y ahí tenemos también una situación crítica porque una sociedad cuando se implementa con estas lógicas ya depende tanto de ellas que si las desconecta colapsa. Entonces ahí tenemos una preocupación. Cuando me preguntan por las implicaciones socioculturales de la cuarta revolución industrial, una es esta. Y es lo que tenemos que ir observando críticamente desde el comienzo, ¿no? Vivimos una sociedad algorítmica que cada vez se va a expandir hacia sistemas automáticos de control social, en el buen sentido y en el mal sentido, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en una pandemia, se han aplicado en Asia sobre todo controles algorítmicos de la distribución de los cuerpos en el espacio, con la intención pues, de ir controlando la expansión del virus. Pero cuando esto pase, esos sistemas quedan ahí y no sabemos para qué otros usos pueden ser utilizados, lo cual nos lleva pues, a preguntarnos si estamos cediendo por estas tecnologías la libertad en aras de la seguridad, lo cual es un tema de crítica sociopolítica muy intensa actualmente, ¿no? Y pasando a términos que están tal vez más relacionados con la medicina en directo, la transmodernidad es también la expansión, la potenciación y la implementación de biotecnologías para intervenir no solamente en el organismo biológico, sino inclusive en nuestros sistemas nerviosos. Es lo que se llama una ontología cyborg, donde los cuerpos dejan de ser solamente biomecánicos y los cuerpos van a pasar a ser cibernéticos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que no solamente se implementarán artilugios, digamos, para mantener más o menos la salud, sino que también van a convertirse en interfaces con nuestro sistema nervioso. Y ahí tenemos una cantidad de dudas y de certidumbres sobre eso, ¿no? He hecho este cuadro para sintetizar de una manera muy esquemática, digamos, cuáles son los saberes y las prácticas tecnológicas que circundan la famosa cuarta revolución industrial, que son las siguientes. En la base está la cibernética. Ustedes saben que la cibernética es una ciencia que viene de los años 50 del siglo XX y que ha sido pues un poco la reflexión y la adaptación del estudio de los sistemas vivos y de los sistemas orgánicos y mecánicos a la vida social y a la vida biológica. Con esto queremos decir que los procesos y los dispositivos de mejoramiento de cualquier ámbito del mundo social y de la vida tienen lógicas cibernéticas. La cibernética va a dialogar, y ya lo está haciendo en países superdesarrollados como Japón, por ejemplo, con la robótica, donde la robótica pues ya no va a ser un robot tonto, sino que es un robot inteligente en relación a un sistema de data continua de información. Se van a convertir en los nuevos digamos, asistentes en todos los planos, ¿no? Ya en Japón vemos que hay robots que asisten a ancianos, robots que juegan con niños, robots que atienden en hoteles, robots que pueden muy bien convertirse en auxiliares médicos, y ahí tenemos un problema laboral que también es un tema de preocupación para la cuarta revolución industrial. Dijimos también que la inteligencia artificial, Internet de las cosas, va a ser una condición sine qua non de la implementación de esta cuarta revolución, ¿no? Donde Internet de las cosas no es algo que pueda desconectarse así nomás, porque justamente es lo que va a garantizar el funcionamiento social de los artefactos y de los objetos. Por ejemplo, los automóviles automáticos, sistemas públicos de transportación que serán totalmente automatizados, y casas inteligentes en las que ellas saben un poco lo que va a suceder en el ámbito familiar.
y le entregarán la data a los seguros médicos o a los seguros de catástrofes o quién sabe incluso hasta los políticos. Así que ya les digo, por un lado uno dice que la cuarta revolución industrial nos va a facilitar mucho la vida, pero por otro lado también puede significar una vida totalmente controlada y no sabemos exactamente bajo qué intereses y por quiénes. Claro que en primer lugar serán por las corporaciones, pero los estados también van a intervenir, sobre todo regulando estos en la medida en lo que se pueda, ¿no? La informática computacional le dará unos saltos impresionantes porque ya se avecina lo que se llama la computación cuántica. La computación cuántica es la base para pensar en inteligencias artificiales de autoaprendizaje, que incluso, y esta es un poco la especulación utópica, no solamente procesa información, Big Data y Smart Data, sino que puedan llegar a interpretar, lo cual es todavía un horizonte utópico, pero que solo la ciencia ficción lo ha adelantado, pero eso está ahí como una posibilidad. Como lo dije también, las biotecnologías, que es la edición genética, es también la incursión de la nanotecnología en el organismo, pero también por medio de interfaces con los sistemas nerviosos de nuestra vida humana. Y por último, bueno, tenemos las transmediaciones o hipermediaciones en comunicación en 5G en altísima velocidad, lo cual no solamente será el manejo de los celulares, sino el manejo de toda una red digamos, de objetos, de edificios, de cámaras y de servicios funcionales de una ciudad, por ejemplo, lo que se llama la Smart City. La Smart City salió como un concepto ya desde finales del siglo XX, pero hoy ya se está volviendo un horizonte muy cercano de poder materializar esto, ¿no? Ya para ir terminando, solo he puesto aquí algunos ejemplos de lo que puede implicar la cuarta revolución industrial en aplicaciones médicas. Por ejemplo, las impresiones 4D, que van a facilitar pues, que la producción no sea masiva, sino ad hoc, es decir, localizada para los casos específicos. Incluso ya se habla de impresoras que puedan imprimir órganos y que puedan de alguna manera hasta solventar la hambruna mundial, o sea, carne sintética. Todo esto se viene de impresores que ya trabajan en estas dimensiones, ¿no? Otro ejemplo que he puesto ahí, sobre todo para las universidades, donde se enseña medicina, es que no necesariamente se va a tener ya un cadáver, como hasta ahora se tenía, para practicar, sino que se pueden tener hologramas, se pueden tener realidad virtual y realidad aumentada, para hacer las prácticas, para hacer el estudio anatomofisiológico, para hacer los estudios de carácter operacional, cirugías simuladas, lo cual adelanta muchísimo el aprendizaje desde el punto de vista no solamente de un ahorro, sino que estos hologramas se van a alimentar de la información que se les dé según vaya avanzando la investigación científica. Y la nanotecnología aplicada a la medicina, pues se hablará de nanorobots biodegradables que pueden ser introducidos en nuestro cuerpo, en el torrente sanguíneo, por ejemplo, para, como mineros del pasado, liberarnos de la grasa de una arteria y evitar un colapso cardíaco, y luego estos nanorobots serán, digamos, asimilados por el organismo o eliminados por el cuerpo posteriormente. Todo esto ya está en laboratorio y de hecho ya está haciéndose experimentación, ¿no? Lo mismo se especula de una dimensión cyber, que es por ejemplo lentes inteligentes de contactos, donde ustedes pueden tener ahí sensores que estén conectados directamente con la internet y no solamente tener la información que los sentidos nos da, sino lo que la red nos da. Y ya para concluir, de la cantidad, digamos, de variables que la revolución industrial tiene, yo he elegido 3 que pueden ser leídas en doble perspectiva, como una oportunidad, pero también como una amenaza, un peligro, un riesgo, una pregunta, ¿no? Por ejemplo, en términos generales, podríamos decir que lo que se avisora en la cuarta revolución industrial mejorará la capacidad de encontrar soluciones técnicas a problemas técnicos. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la amenaza? Que se imponga la racionalidad técnica a ámbitos de la vida que no son técnicos. Y ahí sí vamos a tener un problema no solo de políticos, sino humano, un problema filosófico, porque la aplicación de resoluciones técnicas a dimensiones no técnicas lo que hace es que se instrumenta esa situación en términos de eficiencia y de eficacia cuando hay cosas
que no lo son. Por ejemplo, el amor no se puede dirimir en términos de eficiencia y eficacia. Pero ya las hipermediaciones lo hacen, ¿no? Para eso está Tinder, por ejemplo. De ahí tendrá otra facilidad que nos va a dar es la administración y la gestión de procesos de calculabilidad y toma de decisiones complejas. El mundo está cada vez más complejo. Entonces, la inmensa cantidad de datos que se procesa diariamente nos pueden dar soluciones del tráfico, de la polución, de la contaminación, de la distribución espacial en las urbes, la planificación de cosechas, digamos, de campos. Eso me parece que puede ser un adelanto fundamental. La investigación arqueológica, antropológica, las humanidades digitales están avanzando muchísimo en la computación de todas estas datas, ¿no? Pero por otro lado, nos preguntamos si las máquinas inteligentes que se comunicarán entre sí y ya en independencia del programador pueda simular valores humanos y tomar decisiones por nosotros, lo cual nos lleva a una incertidumbre respecto a qué, digamos, qué tanto nos podemos fijar de eso, ¿no? Claro, es verdad que los humanos tampoco somos de estar muy confiados, pero las máquinas nos pueden producir una incertidumbre mayor. Y por último, como oportunidad tenemos que el ser humano encontrará soluciones a muchos de sus problemas y limitaciones orgánicas y corporales desde el punto de vista médico, pero también se está dibujando en el horizonte algo que se está llamando en filosofía ontología cyborg, que es un ser humano que está en completa hibridación con lo cibernético, incluso introduciéndose en nuestro cerebro, introduciendo en nuestras mentes, y con lo cual nos llevaría probablemente, según se piensa, a una crisis irrecuperable de los procesos de subjetivación humanista, es decir, de las capacidades y habilidades que los humanos desarrollamos por nuestros propios esfuerzos, y en vez de eso nos vamos a convertir en una especie de ciberhumanos cognitivamente dependiendo del interfaz. Por ejemplo, si les pongo un ejemplo, muchos de ustedes probablemente han visto esta serie de ciencia ficción que se llama Black Mirror, y ustedes verán que es una serie de ciencia ficción distópica. ¿Cuándo entra en crisis la historia? Cuando justamente el interfase que conectaba un mundo virtual con lo humano, con lo biológico, con la parte del sistema nervioso, colapsaba. Cuando colapsa una interfase, el ser humano quedaba totalmente anulado, quedaba absolutamente anonadado, y ahí se acababa la historia. Casi todas terminan en ese sentido, lo cual era una interrogación que hacía la serie sobre esta ontología cyborg del futuro. Bueno, ya se me ha acabado el tiempo, yo creo que ahí podemos terminar con la presentación, y gracias por atender esta charla, y bueno, nos vemos próximamente. Gracias.